Bueno, bienvenidos a Argentina Productiva. Estamos con el agrónomo Augusto Piazza, que es especialista en protección vegetal. Una de las cosas que me llevó a llamarlo Augusto, muchas gracias Augusto por participar en Argentina Productiva, fue el engorroso tránsito por los trámites, que tienen que ver con muchos aspectos de la vida. En el caso de lo que le toca a Augusto Piazza es tratar de ayudarnos a que estos trámites nos enloquezcan lo menos posible, ¿no? Gracias, Augusto, por estar con nosotros. No, al contrario, un placer, gracias por la invitación. Ponete un poquitito más arriba, puede ser, en la Sí, cámara, para que sí, se vea más. Ahí está, perfecto. ahí Bueno, está. Augusto, ¿cómo es esto? El tema de la protección requiere de un montón de procesos que uno tiene que hacer para registrar una variedad, una especie, ¿no? En este caso, Sí, una especie vegetal. tanto una, tanto una variedad como también un producto químico que puede ser desde un insecticida, un fertilizante o un aditivo para alimentos de animales. ¿Qué es lo, Eh, qué es lo que, qué es eh, lo que más te costó en todos estos lo que años? más me costó todos estos El años, trámite que más te costó. La no, cosa más más que el rara. trámite es, no, más que el trámite es tener el interlocutor válido del otro lado. Desde el lado ¿A qué me llamo? desde el lado del Del organismo. Estado, Ah, del lado del organismo. del lado del organismo. Tener una persona que por suerte hay, no es que no hay, no es que no existan, por suerte hay varias. Tener alguien que te pueda sentar a hablar y que sepa del tema. Entonces, vos estás hablando con un par que estás discutiendo cosas que realmente son técnicas y no exclusivamente burocráticas. El papel tiene que estar firmado a la derecha de un lugar de estar firmado a la izquierda, que los formularios se presentan por triplicado, aunque dos vayan al tacho de basura. Son todas cosas que el sentido común va reñido con la burocracia, ¿no? Ponete En un algunas cosas. poquitito más arriba, Augusto, de nuevo, para que se te Está, vea bien, porque si no se te ve la mitad de la cara. está bien. Augusto, cuando se empieza, ¿no? Vamos a suponer, vamos a ver, tenemos que empezar con un registro, ¿no? Y vamos a ver a un especialista como vos. ¿Qué es lo primero que hay que tener en la mano? Porque uno tiene un registro vegetal, es una invención, ¿no? En el caso Sí, de sí, lo que sí, nos sí. toca a Biocrop Science y a Benjamín Bayrós y a mí, cuando empezamos Sí, con lo del ricino, el vegetal es una invención, ¿no? ¿Hasta qué sí. punto es una invención de uno? ¿Qué es lo que determina que sea una invención de uno? Que tenga cosas novedosas. Por Por ejemplo, ejemplo, por ejemplo, el que sacó el primer gen de enanizante de trigo, que es un gen mexicano, fue novedoso. ¿Por qué? Porque no había, todos los trigos iban a ser de la misma altura y la plataforma de la cosechadora permitía hacer el trigo más bajo, que no se doblara la caña, no se cayera. Eso es novedoso. cuando Entonces lo vos, que te cuando pide, vos empezás a entender estas novedades, supongo que se deben abrir dos grandes caminos. Uno que tiene que ver con el entrecruzamiento natural que vos conseguiste sí, para lograr esto, y por otro lado el camino de la modificación genética, que también supongo que es otro proceso que acelera estas claro, innovaciones, ¿no? hoy hay tres caminos: los cruzamientos para sacar los híbridos. Algunos híbridos son estables, otros los tenés que cruzar cada vez que vos querés hacer la plantación, y no podés usar la semilla porque la semilla te va a dar, no sé si viste cuando vas por el campo, tenés plantas de girasol más altas y otras más bajas. Eso quiere decir que son varias generaciones de semillas donde se vuelven a las características del papá y de la mamá. Entonces, uno era más alto que el otro, entonces en vez de ser todos parejos, ya empiezan a las características heredadas, ¿no? De los primeros, de los padres, digamos así. Ese es uno. Después tenés la ingeniería genética, que tenés, bueno, ese es el híbrido. Después tenés los que quedan las características físicas, que son los cultivares. Ese ya quedan sus características físicas. Y después tenés los que quedan las características físicas, pero a través de los organismos genéticamente modificados, que vos le estás poniendo un pedacito de la cadena. Por ejemplo, vos querés que esa gallina, en lugar de tener copete colorado, tenga copete verde. Entonces le pones en la cadena
de la célula que el copete sea verde, le pones esa información. Entonces esos hay dos métodos, bueno, para ponerlo. Y después tenés lo más moderno, que es el método CRISPR, o algo así la pronuncia de CRISPR, o como la pronunciación varía, donde le cortan un pedacito de la cadena que a vos no te gusta. Por ejemplo, vos no querés más que al pavo, por ejemplo, le caiga esa papada, entonces esa característica se la sacás. O le sacás una característica a la planta, de decir, bueno, esta planta no va a crecer 2 metros, va a ser más corta, más baja. Ahora, cuando vos entrás ya cuando vas en el entrecruzamiento, ahí es algo relativamente más natural, porque es lo que nos sucede a todas las especies. Nosotros mismos empezamos a perder el pelo cuando no lo necesitamos, o empezamos a ser más bajos cuando no tenemos que ser tan altos, porque tenemos que agarrar frutas que no están altas. O sea, el principio de la selección natural lleva mucho tiempo. En el caso de los vegetales llevará el proceso que lleva entre crecer y florecer, supongo, y en un principio, pero, ¿no? En el vegetal es más rápido porque tenés plantas que son anuales. Claro, entonces, tenés plantas que son anuales, o de menos, o de 6 meses. Entonces, entre que nace y saca un fruto, ahí ya tenés un tiempo más corto. Pero se entiende. Ahora, cuando vos querés acelerar estos procesos y entrás en el ADN de la planta, vos ya estás teniendo un cultivo, si es un cultivo anual, ya este cultivo tiene la modificación. Ahora, sí. Esta modificación, cuando vos la haces, no sabés cómo va a responder en un futuro. No, lo que pasa es que primero no se hace una sola modificación, son miles de intentos, hasta que saque la característica que a vos te gusta. El tema está que esto no es, que hay un paso más que a veces la gente no conoce. Una de las cosas que te pide la autoridad, en este caso de inscripción, que es el Instituto Nacional de Semillas, que si es genéticamente modificado, lo que vos modificás es una proteína de la planta. Ajá. La proteína de la planta, cuando la persona o el animal la consume, se tiene que destruir en 1 minuto. Si esa cadena, si fuera una manzana, una cadena entera que te dice soy una manzana verde, entra al ácido clorhídrico del estómago y el estómago corta en pedacitos todas las cadenas. Desarma, como si fuera desarmar un rompecabezas que es la manzana verde, y quedan las piezas sueltas. Si eso no pasa y del estómago pasa al intestino, donde están los microorganismos, las bacterias, etcétera, la población que nosotros tenemos normalmente, pueden copiar ese pedazo de información. Entonces, por eso es muy importante que las cosas que sean genéticamente modificadas y sean para el consumo, que la persona, que el ácido clorhídrico de la persona las destruye. Entiendo. Y ahí tenés que atar otro tema más, que yo lo uso de justificación para que no hacerme el bypass gástrico, porque vos tenés, en ese caso, muchísimo menos ácido clorhídrico. Entonces, yo no sé cómo actúa, no solamente yo no vi ningún trabajo que te diga cómo actúa en esos casos un organismo genéticamente modificado, una cadena genéticamente modificada, una toxina, qué sé yo, del pez globo o de cualquier, una toxina del marisco, que el primer filtro es el ácido clorhídrico. Entonces, si vos tenés poco ácido clorhídrico, ¿cómo actúa? ¿La destruye o no la destruye? Entonces vos tenés 20 comensales y uno solo se muere. Y vos decís, ¿por qué se murió esta persona? No, dice, todos comieron lo mismo. Sí, pero él está operado, o es un caso real, Él está operado y esta toxina del pescado no la soportó. Entiendo. El ácido clorhídrico no la destruyó. Ahora, entonces, cuando vamos, Augusto, cuando vamos con esto a los organismos, ¿no? A los organismos de control. Uno dice, bueno, ya tengo esta innovación. Cualquiera, lo que hablaste. Sí, caballo grande, caballo chico, pavo sin papada, gallina con cresta verde, o ricino, que resiste, que es inescente, que no se abre, por ende el fruto, por ende la semilla queda adentro, como en el caso de Biocrops, de un ricino que crece a una determinada altura que permite que la máquina lo coseche,
Y además, Sí, en un futuro, ricino como tenemos, en vez de 3 semillas de 4, o ricino que resiste al frío, por ejemplo. Entonces, vos sí. vas con eso al Estado. ¿Cuál es el primer lugar que te recibe? El primer lugar tiene que ser, el único lugar es el INASE, En el caso de un vegetal, en exacto. un caso de un vegetal. El- el- Vas, en realidad ahora, a partir de hace 3 años más o menos, se empezaron con los trámites a distancia. Entonces hay cosas que ya no son presenciales. en el caso de un Otras animal, en el, también. en Hay el, cosas que se hacen a distancia. pero en el INASE o en el No, SENASA. no. En el caso de animales hay una parte que se hace en SENASA y otra parte se hace en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bien, entonces vos ahí mandás un formulario y decís, tengo tal. Y eh, con todas las características que tiene ese ricino nuevo que yo quiero escribir. de entrada empieza a ser muy complejo o no, o es simple. Parece simple, el tema es que la información que vos me tenés que dar a mí para que yo presente sea consistente. O sea, mi función no es solamente hacer el trámite de gestor, llevar y traer los papeles. Sí, sé que es una actividad loable, no digo eso. Sino que también tenés que entender lo que estás llevando, porque vos estás firmando como corresponsable. Entonces vos tenés que decir, es así por tal cosa. Es así, tiene una ventaja que se usa, que es una planta que es resistente a las enfermedades y a las plagas. Entonces vos estás desprendiendo menos o esparciendo menos productos químicos en el ambiente. Por ejemplo, está Esa es claro. una ventaja. Entonces vos planteás todos esos valores, estas Sí. innovaciones, esto que vos decías que justifica un registro nuevo. Y ahí el Estado, ¿qué hace? Recibe tus papeles y entonces, Entonces lo revisa, te pregunta las cosas que te tiene que... Bueno, te cobra el arancel, te pregunta las cosas que te tiene que preguntar, si hay cosas que no están sobre todo muy claras, te pide, no solamente son preguntas, te pide direcciones, te pide certificaciones si las tenés, por ejemplo, el certificado de domicilio para corroborar dónde lo hiciste. Y en algunos casos van, bueno, con el tema, lo que pasa es que ahora con el tema de la pandemia no lo están haciendo, pero si no van al predio donde vos estás haciendo el cultivar para visitarlo. bien, y van funcionarios de el INASE. Del INASE, exacto. Y en el caso del SENASA, del SENASA. Más funcionarios, claro, cada funcionario de su área. Y van, y ahí miran que lo que vos pusiste en el papel sea. Sí, lo que se puede ver porque si vos decís el rendimiento en aceite es mayor, ellos van al cultivo. No, Bien. lo de Y rendimiento de aceite no van a la parte existe la posibilidad de que yo les diga, tengo un certificador externo que lo dice y me certifica, o eso no tiene valor, o el Estado lo tiene que certificar per se. No, la autorización es del Estado. Es del Estado. Tiene valor si lo que vos llevas es algo serio. No, pero Entonces, a ver, yo voy a esto. no. Voy a esto. O sea, lo tomo en cuenta, el funcionario lo toma en cuenta. Lo toma en cuenta, pero no es que defina. No es que defina. Ok, No. ni privado ni público. No, ni privado ni público. O sea, yo, por más que venga y diga, esto está aprobado en Tanzania, No, incluso hay gente que ha traído certificados de productos aprobados en la EPA, que es la Agencia de Protección Vegetal, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y tampoco que la EPA vale. es famosa, y te dicen cada país es soberano. Entonces, si cada país es soberano, y todo lo que vos traigas de documentación de afuera, te lo tienen que aprobar acá. Ahora, yendo a otro mundo, en el mundo de los medicamentos, el ANMAT sí te da, por convenios, le da crédito a un país que dice que este producto, pues si no sería imposible. Si no sería imposible trabajar. No, sí, pero nosotros tenemos certificaciones con otras cosas. Por ejemplo, la turba, que es lo que se usa para la salea, pero en realidad se usa para un montón de cultivos. Nosotros como país, tenemos convenios con otros países. Entonces, si vos traes turba, qué sé yo, de Holanda, por decir un país, como nosotros tenemos convenios, los requisitos para la importación de esa turba son menores. Igual la tenés que inscribir. Pero si trajéramos, por ejemplo, de Indonesia, que no es la primera vez, lleva varios meses, porque ahí intervienen otros sectores del SENASA, por ejemplo.
interviene cuarentena, tenés que demostrar que no traes ningún parásito que no haya en nuestro país, que ninguna de las cosas que vos traigas van a estar contaminadas. Entonces, una vez que todos los sectores de SENASA que le corresponde revisan todo, hacen un llamamiento público. O sea, lo presentan públicamente por si alguno tiene una objeción. Y tenés 30 días para presentar una objeción. Cualquiera se puede presentar a objetar. Cualquiera se puede presentar. Entonces se ve si tu objeción a traer la turba de Indonesia es real, la toman en cuenta. Si no es real, la descartan. Y en el caso de una variedad vegetal creada o lograda en el país, no hay presentación así por el organismo. No, o sea ¿lo aprueban o no lo aprueban? No lo aprueban. Esa discusión después es privada. Bien. Y cuando yo le copié la rosa o la rosa es mía. Entonces, ¿la copió él o es de él realmente? Pero ya es la parte privada. Entra en una discusión entre privados. Entiendo. Claro. Cuando vos tenés este trámite de aprobación dentro del organismo, supongo que debe haber distintas categorías, ¿no? Sí, tenés, cultivar a nivel nacional. Cuando hablas de cultivar, hablas de una planta que tiene fijas las características. Fijas, o sea, un cultivar es una planta con características fijas, estables. Estables, claro. Bien. Entonces, ahí tenés la discusión, que yo sé que va a traer problemas, con respecto al dogo argentino. ¿Por qué? Porque el dogo argentino, genéticamente, los perros cuando nacen, por ejemplo, el dálmata es blanco y va ganando las manchas a medida que crece. El dogo, algunos dogos nacen con una mancha negra alrededor del ojo que la van perdiendo cuando crecen. Entonces, algunos genetistas dicen que son características que no están fijas. Que les aparezcan es una cosa, pero que le desaparezcan son cosas que no están fijas. Entiendo. Entonces serían como una raza, ¿no? En este caso, esta característica regresiva puede determinar de que no es pura. Claro. De que no estás hablando de un animal estable. Estable. Entiendo. Exacto. Entonces, ahí vamos al cultivar. ¿Cómo se llaman los animales? No es cultivar. ¿En los animales qué es? Raza. Raza. O sea, el paralelo entre vegetal y animal, en vegetal es cultivar, en animal es una raza, digamos. Una raza. Bien, sí. Y ahora, cuando yo tengo la posibilidad, cuando me aprueban el cultivar, ¿eso qué significa? Que me dan la posibilidad de comercializarlo, de multiplicarlo, de vender semilla, de producir. Sí, de producir, de vender semillas, todo bajo tu nombre, porque es tuyo. Vos lo podés hacer sin inscribirlo, pero no tenés ninguna protección legal, digamos así. No tenés, si vos decís, no lo tengo inscrito, el otro toma esa semilla, lo escribe a su nombre. Entiendo. Y vos perdiste la propiedad. Teniéndolo inscripto, ¿sí? Esto tiene una vigencia como las patentes, ¿dura un tiempo determinado o es para siempre? El tema en Argentina es un tema económico o arancelado. Cada tanto tenés que presentar una documentación actualizada y pagar un arancel de renovación. Pero no vence como las patentes. No vence como las patentes. No vence, o sea, un cultivar que es tuyo para siempre. Claro. Es una creación tuya para siempre, como si fuese una fotografía. Sí. Exacto. No es como la patente. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay entre una patente y un cultivar aprobado? Porque la patente vos la haces. Por eso a veces cuando dice patentan las semillas, es medio difícil patentar una semilla, porque es un ser biológico y no va a ser estable. Si vos patentás, por decir algo, un colorante amarillo para pintura de pared, vos patentás el colorante amarillo. Podés patentar el resultado final, que es el colorante amarillo. Podés patentar partes del proceso, cuando le pones, estabilizás el pH,
parte del proceso lo puedes patentar y lo vas patentando posteriormente. O sea que si la patente te dura 10 años y vos al segundo año escribís otra parte del proceso, estirás 10 años, no que estirás de 10 años más, sino le vas a sumar un año más de protección. Y así a veces los productos van sumando... Protegiéndose. Protegiéndose. Entiendo. Ahora, por eso para mí es más complicado las patentes de los seres vivos, o sea, de la semilla, porque si vos agarrás por ejemplo, mirá, el mejor ejemplo es de la realidad. Los cereales vienen de Europa, ¿no es cierto? Teóricamente, el trigo, la avena, el cebada, el centeno, tendría que estar patentados como europeos. Entonces vos lo pones acá y tendrías que pagar la patente. Pero hay plantas que se adaptaron. Entonces modificaron su genética para adaptarse a Argentina. Ya no, entonces, no son las mismas. Ya no son las mismas. Ok, y entonces, si yo tengo un cultivar y lo plantan en un lugar donde yo no estoy, y eso transforma mi cultivar en un cultivar distinto, porque lo modifica el clima, por ejemplo, o la latitud, o lo que fuera. Sí, pero tiene que ser una modificación importante, una novedad. Y la novedad puede ser que resista el frío. Claro. Porque lo fui adaptando en las distintas... Entonces vos lo que podés hacer es, bueno, yo que estoy en esta zona fría y yo adapté esta planta, la escribo como mía. O sea, el cultivar ese deja de ser de la persona que lo creó. No, el cultivar es de la persona que lo creó. Lo que yo hago es escribir otro. Escribís el mismo cultivar con otras propiedades. Con otra propiedad, exacto. Entiendo. Y ya no es de la persona que lo creó, sino es un nuevo cultivar. Pero tenés que demostrarlo, que realmente tenés que demostrarlo. Por eso vos decís la diferencia con la patente, porque la patente no se puede, no tiene esa capacidad de adaptación, digamos. No, porque no es un ser vivo, entendí. Termina la patente y vos podés usarla para cualquier país y en cualquier lugar. Eso sería la diferencia entre un registro y una patente, claro, entiendo. Sí. Entiendo. Y cuando vos empezás con todo este proceso, ¿no? de registración, empieza a entrar en juego de nuevo lo que hablábamos antes del factor de genético o de algún elemento que haga que este cultivar cumpla una determinada o unas determinadas condiciones. Por ejemplo, una hormona, un inoculante, un proceso que vos le hagas a este cultivar para que ese cultivar se desarrolle de una determinada manera. ¿Cómo juega esto con el cultivar? ¿Es el mismo registro? No, porque si vos tenés un inoculante, el inoculante se inscribe en SENASA. Vos podés escribirlo en el inoculante. Sería, vamos al caso de que vos tengas una hormona. Vos la escribís en el... La hormona, vos tenés una hormona vegetal. Sí, una hormona vegetal natural. Que le querés agregar al ricino. Que le querés agregar, por ejemplo. Y entonces, eso lo registrás en el... SENASA. En el SENASA. Y es el SENASA el que te da el registro de... Y no trabajan juntos. No, eso lo vas a manejar vos. No, lo que te quiero decir es que no hay ninguna relación entre la hormona y el cultivar. No. Entonces vos lo que vas a hacer es, le escribís la hormona en SENASA registros de agroquímicos y biológicos, y si lo vas a recomendar para usar en el ricino, podés poner en la etiqueta. Por esa variedad, exacto, ponés esa característica. Esa característica, claro. Entiendo. Característica. Vamos al caso conocido de un producto que ya no tiene que ver en sí con una hormona, sino que tiene que ver con un proceso de desmalezamiento, como por ejemplo sucede con lo que originalmente era el Roundup, esta marca de Monsanto, y después terminó siendo el genérico que es glifosato. El glifosato no tiene nada que ver directamente con la semilla, porque lo que hace es la planta es resistente al glifosato, pero el glifosato se puede aplicar independientemente de la semilla, digamos. Exacto. Entonces, esto sería un poco lo mismo. Vos registraste el glifosato por un lado y por otro lado la semilla resistente al glifosato. Al glifosato, exacto. Y estos registros se hicieron en Argentina. ¿Cómo es esto?
Hoy Bayer, ¿tiene registrado el glifosato a su nombre? Sí, No. sí. Hoy hay 200 marcas registradas de glifosato diferentes. No Ajá. quiere decir que sean de distintas empresas, pero hay 200 marcas diferentes. Hay tres o cuatro concentraciones diferentes. Hay Claro. unas que son líquidas, como el viejo Roundup, y otras que son sólidas, Sólidas, granuladas, claro. granuladas. Entonces, Y esos registros no tienen nada que ver con la semilla. no tiene nada que ver con la semilla. Pero mirá qué cosa interesante cuando vos nombraste antes lo de los medicamentos. Cuando yo voy a escribir un glifosato, yo tengo que demostrar que mi glifosato tiene las mismas impurezas o en un rango como el glifosato original. Porque el primero que se escribió presentó un montón más de información en estudios toxicológicos, en estudios de campo. Acá no va, yo me agrego el Me Too. Yo voy y escribo el mío. Y yo tengo que demostrar que el mío es similar al primero. Si yo tengo una impureza, que puede ser del proceso, de la mezcla, distinta al primero, ya es otro producto. Entonces yo tengo que cumplir los pasos. En los medicamentos, por decirte algo, el que presentó todo fue el primero que escribió el ibuprofeno, por usar de ejemplo. Sí. Pero todos los que vinieron después no tuvieron que justificar ni el método ni las impurezas, porque es ibuprofeno. Entonces, si vos me preguntas a mí, Augusto, ¿qué te parece más seguro desde el punto de vista toxicológico para las personas? ¿Un glifosato o un ibuprofeno genérico o un glifosato genérico? Yo te digo el glifosato, porque por lo menos sabés qué impurezas tiene. El ibuprofeno no sabés. No sabes. Porque no sabés. El ANMAT no te lo exige. No te lo exige. Te exige que sea ibuprofeno, pero no qué impurezas tiene. O sea, sigue siendo, por más que tenga distinto tipo de componentes que lo acompañen, Claro. sigue siendo, bueno, esto también de alguna manera es una barrera que pone la industria farmacéutica para decir, las impurezas no hacen que este producto sea otro. O sea, Claro, en realidad es un beneficio, pero algunas para la industria, para claro, los creadores, digamos, para los desarrolladores. Porque si no, yo agarraría el ibuprofeno original, le pondría un determinado componente que lo acompaña y lo registro y digo, no es ibuprofeno, es ibupropomo, digamos. Sí, pero vos lo ves desde un ángulo, yo lo veo desde otro. Yo lo veo desde el punto de vista toxicológico. Ah, entiendo, sí. Yo estoy tratando de No, entender por qué. Si vos cambias un radical de la molécula, es otro producto. No, Eso es entiendo, cierto. entiendo. Eso es que lo que vos decís. Eso es otro producto. Pero Ahora, el excipiente, la impureza, lo que viene con el producto, quizá también, como vos bien decís, cambia las características del producto, pero de alguna manera el creador, la industria, se tiene que cubrir y tiene que no permitir que cualquiera que le ponga obtenga distintas impurezas, capaz que sin querer, producto de un distinto proceso productivo. Pero ¿no? ese es el Estado, no la empresa, ¿eh? Es el Estado que se lo permite. Sí, es la empresa que lo creó que se protege. Porque claro, si no, no cobraría. Desde ese punto de vista sí, pero el segundo que va a registrarlo no tiene que justificarlo. Nada. En el caso del medicamento. Claro, peor. Pero en agroquímico sí. Peor. Tiene que justificar esa impureza. Entiendo. Bueno, también debe tener que ver también con los carteles y con los lobbies de las distintas industrias, ¿no? De cómo juegan. Eso, cuando vos empezás a transitar estos caminos, ¿no? De los registros y de las patentes, me da la sensación que cuanto más compleja se hace el proceso, más se transforma esto en una barrera para que otro entre, digamos, ¿no? O sea, no, por supuesto. Y para mí es más interesante porque es un desafío. Claro. Porque vos dejas de ser un simple gestor, yo te pido, tráeme estos papeles, yo voy, los presento y nada más. Un simple gestor sin faltar el respeto a los gestores. Sino que ahí empezás a jugar como asesor. Entiendo. Ahí tenés que jugar lo que vos sabés y cómo harías vos las cosas con esa novedad. Ahora vienen muchísimos productos biológicos.
O sea que en lugar de usar los viejos productos químicos para el control de plagas, vienen productos biológicos. Y hay un montón de cosas más. Porque si vas a traer un producto biológico, va a afectar al ambiente, va a quedar en el suelo. Lo mismo que veías para el producto químico, ahora tenés que verlo más complejo, porque no sabés si ese insecto que vos traes a la Argentina, como el caso de la avispa chaqueta amarilla, que trajeron para controlar los tábanos en el sur, la chaqueta amarilla come carne. Entonces vos estás haciendo un asado en el bolsón y cuando pones la carne cruda sobre la parrilla te aparecen las avispas y se tiran sobre la carne cruda. Entonces, ¿qué hace la gente? Pone baldes colgados con pedazos de carne con insecticida alrededor de la parrilla para que las avispas vayan ahí y puedan cocinar la carne. Mira vos. Si estás comiendo un sándwich y te cae un pedazo de jamón, te aparece una avispa. La avispa chaqueta amarilla. Alguien le entró para controlar los tábanos, pero la chaqueta amarilla, entre perseguir un tábano para comérselo y agarrar un pedazo de carne cruda, eligió lo más, claro, lo más fácil, el camino más simple. El camino más simple. Augusto, hay una parte que me gustaría resaltar y que también me gustaría entender más. Cuando vos hablás de todos estos procesos, a veces empieza a intervenir lo que vos nombrabas antes con los excipientes, con estas impurezas, los procesos productivos. Supongo que los procesos productivos, entiendo y sé que los procesos productivos también son sujetos de registro. Entonces vos podrías tener, por ejemplo, un vegetal creado, podrías tener un determinado proceso de transformación, ¿sí? Y un proceso final. Este proceso de transformación hasta dentro del proceso productivo también supongo que es registrable. Que yo no sé si se registró la siembra directa, pero el proceso en sí no solamente es innovador el compuesto químico que mata también el proceso, las malezas, sino todo el proceso en conjunto, ¿no? Creaste una semilla, creaste un proceso de desmalezamiento. Es más difícil de registrar cuando son cosas muy amplias. Ok, y además supongo que con pequeños cambios en el proceso terminás volviendo a registrar de nuevo lo mismo o parecido, ¿no? Augusto, ¿qué plazos? Si vos decís, estamos hablando de no es lo mismo, me da la sensación, un fertilizante que un insecticida, que un alimento, digamos, ¿no? ¿Qué lleva? Cuando a mí me preguntan los plazos, ¿te acordás esos carteles que llegaban los colectivos que decían Merlín el mago y no trabaja? Está bien. Yo me refería a que no es lo mismo que te lleven un fertilizante que te lleven un alimento. Los plazos entre sí son diferentes. Un fertilizante es mucho más corto, yo diría, un fertilizante es mucho más corto y depende de la información, siempre diciendo, tomando en cuenta que tenemos la información, que la información que tenemos es buena. Sí. Un fertilizante a veces, depende del tipo de fertilizante, es más corto que un agroquímico o que una semilla. Entiendo. O un cultivar, pero depende de la información que uno tenga y depende del interés. Yo me refería a lo sensible de que sea un producto que va a consumo humano. A eso iba. Depende del interés. Si vos decís esto es de interés público, van a darle prioridad, porque va a haber una presión no solamente de los funcionarios, sino de la sociedad, porque es algo de interés público, como pasó con las vacunas, ¿no? Claro. Que en muchos casos se acortaron los plazos normales de aprobación. Claro. Ahora, si no es algo de interés público, lo que tenés que hacer es estarle encima. Pero igual los tiempos podés acortarlos un poco, pero hay cosas que son... ¿Cuánto lleva registrar un cultivar? Y te puede llevar desde 10 meses a 2 años. ¿Y un alimento? Depende del alimento, puede ser más corto. En 6 meses podés tenerlo. Porque hay cosas, por ejemplo, lo que más tardas en salud pública es inscribir la empresa más que el producto.
Ah, ok. Porque te analizan todo el estatuto social, entonces, viste que va cambiando, depende del gobierno, van cambiando los requerimientos, si el objetivo es más grande, si el objeto es más grande, si el objeto es más chico, Sí, sí, si sí, el sí. objeto tiene que ser específico, si el objeto... Sí. Entonces tardás más en algunas cosas que no están directamente relacionadas con el alimento, por ejemplo. Bueno, Augusto, no sé si querés decir algo, si querés comentar algo, un placer haberte tenido. No, al contrario, Gracias por todo gracias. lo que haces por nosotros también. Es un placer tenerte en el equipo y te mando un saludo de Benjamín Baigros, tu Bueno, amigo, fantástico. que Espero que algún día nos podamos volver a juntar, ¿no? sí, Porque la verdad es que con todas estas cosas, lo único que a comer hacemos un es hablar por asado teléfono. sin camiseta amarilla, sin avispa. Sin chaqueta amarilla. Chaqueta amarilla, sin Sí, chaqueta sí, amarilla. sin chaqueta amarilla, exacto. Bueno, Pero muchas es gracias. interesantísimo. Gracias, No, al Augusto. Nos contrario. seguimos en contacto. A tu disposición, abierta la puerta de Argentina Productiva Igualmente. para vos. Gracias, un abrazo. Gracias. Un abrazo.